Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del momento en el que usted esté revisando este video. Antes de continuar con el tema, les pido por favor que me den un like y que compartan el video. El tema que vamos a hablar hoy es la escuela keynesiana. La escuela keynesiana o keynesianismo, como su propio nombre lo indica, es un tipo de pensamiento económico basada en los estudios y recomendaciones del economista británico John Maynard Keynes. John Maynard Keynes nació en Cambridge el 5 de julio de 1883 y falleció el 21 de abril de 1946. Sus padres fueron John Neville Keynes y Florence Ada Keynes. Estudió en la Universidad de Cambridge y su mentor fue Alfred Marshall. Fue fundador de la macroeconomía y considerado como uno de los economistas británicos más relevantes del siglo XX, y conocido ampliamente por sus aportes intelectuales para brindar una solución a la Gran Depresión que siguió al crack de 1929. ¿En qué consistía la crisis de 1929? El 24 de octubre de 1929 se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York, que provocó un prolongado periodo de deflación. La crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. Después del crack de 1929 de la bolsa de valores de Wall Street, muchos depositantes se quedaron sin dinero, empresas se quedaron en la ruina, millones de personas perdieron su empleo por el cierre de fábricas. En 1933, de los 12.000 bancos, más de 6.000 bancos quebraron. Se produjo entonces la Gran Depresión y el palo de la economía. Es por ello que varios economistas intervinieron para dar solución a este problema, entre ellos John Maynard Keynes, que en este contexto surge en 1936 su importante obra sobre la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Según Keynes, la crisis de 1929 había retraído la demanda y era necesario estimularla de alguna manera, generando una demanda adicional que tirase de la producción. Las medidas no intervencionistas de los estados capitalistas no habían logrado tal objetivo, abogada por tanto por una activa intervención del Estado que restableciera el equilibrio entre la oferta y la demanda. La teoría keynesiana critica la ley de Say, en la que se afirma que toda la oferta genera su correspondiente demanda, e igual, todo ahorro genera su correspondiente inversión, asignando al mercado el perfecto papel regulador de la economía. Para los clásicos, la economía era un columpio que sube y baja, que por sí solo alcanza su estabilidad, mientras que para Keynes, la economía es un ascensor que sube y baja, pero igual se debe atascar en el piso más alto o en el piso más bajo, y por sí solo no se estabiliza. Así que habrá la necesidad de darle un empujón hacia abajo o hacia arriba, siendo el Estado en estas circunstancias responsable de garantizar la estabilidad del sistema económico mediante las fórmulas de la política económica. Keynes se preguntaba si era posible estar en equilibrio con desempleo. Keynes probó la posibilidad de que se puede encontrar el equilibrio económico con desempleo, gracias al supuesto de que los trabajadores, al tener un salario bajo, habrá menos consumo y por ende bajará la demanda agregada. Por lo tanto, bajará el nivel de producción y el empresario, al no tener dinero para invertir y pagar a los empleados, les despide. Por ende, disminuye el empleo. Y si la población no tiene un ingreso, no tiene suficiente dinero para consumir dichos productos, entonces se da la disminución de la demanda agregada. La demanda agregada para Keynes es la sumatoria del gasto de los hogares, las empresas y los gobiernos. Para Keynes, en una economía que se encuentra en crisis, el desempleo es involuntario. Es decir, que la persona sí tiene la intención de trabajar,
pero no encuentra un puesto de trabajo y a pesar de ofrecer su fuerza de trabajo a salarios bajos, no consigue empleo porque hay insuficiente demanda efectiva. Es por ello que Keynes plantea que debe intervenir el Estado para manipular con políticas económicas. La política económica, según Keynes, es la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Se puede aplicar la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, Keynes proponía aumentar el gasto público, es decir, realizar proyectos de infraestructura, obras públicas que demanden mucho mano de obra para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Caso contrario, si la economía se encuentra en pleno auge y no tenga muchos desocupados, se elevaría los impuestos para evitar la inflación ante un abundante crecimiento de la demanda agregada. Política monetaria. La política monetaria también se podría utilizarse para estimular la economía. Por ejemplo, dando préstamos con bajas tasas de interés, imprimir más dinero de lo que provocaría la inflación. Keynes sostenía que los gobiernos debían resolver los problemas a corto plazo, en vez de esperar que las fuerzas del mercado corrigieran las cosas en el largo plazo. Porque, como escribió, a largo plazo todos estaremos muertos. Esto significa que los keynesianos recomiendan ajustar las políticas cada pocos meses para mantener el pleno empleo. De hecho, creen que los gobiernos no pueden saber lo suficiente como para aplicar con éxito un ajuste preciso. Por otra parte, en sus postulados hace un énfasis del ingreso, consumo y ahorro. Menciona que las familias tienen un ingreso para sustentarse. Una parte de ese ingreso lo destinan al consumo y otra parte lo destinan al ahorro. Los trabajadores que son de clase baja no consumen mucho, tampoco los trabajadores medios, pero sí los empresarios, ya que tienen disposición de dinero. Por eso Keynes propone que esos ingresos de los empresarios deben distribuirse a los obreros y trabajadores medios, redistribución del ingreso, para que se busque el consumo. La inversión. Los empresarios no tienen una certeza de cómo les irá en su negocio. En alguna ocasión, la demanda de la producción no puede estar equilibrada con la oferta. Es por ello que manipulan la inversión. Invierten en maquinaria para tener una ganancia, pero si hay mayor producción y nadie compra el producto, entonces el empresario despide a los trabajadores y los trabajadores, al no tener trabajo, no consumen. Los empresarios pueden invertir en los factores de producción, en mercados de valores, vivienda privada y pública. Ante este conflicto, Maynard Keynes proponía lo siguiente. 1. Desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas, carreteras, pantanos, etc., que sirviesen de estímulo a una iniciativa privada a través de la demanda del cemento, hierro y otros componentes industriales. La mano de obra empleada en estas actividades aminoraría el desempleo e incrementaría la masa de consumidores y estimularía la actividad económica. 2. Poner en circulación abundante dinero. Con el fin de estimular una moderada inflación, el peligro de una alta tasa de inflación sería inexistente en tanto el paro fuese elevado. 3. Incrementar los salarios. La reducción de los salarios como medida para mantener el empleo, defendida por los economistas clásicos, fue refutada por Keynes, quien aseguraba que el empleo no dependía de los salarios, sino del consumo y la inversión. Una disminución de los sueldos de los trabajadores provocaría un retraimiento que deprimiría el consumo y, en consecuencia, la producción. 4. Intervenir en todos los sectores económicos.
mercados, regulando la fijación de precios, salarios, mercado laboral, concediendo subvenciones a las empresas y otros. Ventajas y desventajas de la teoría keynesiana. Ventajas. Contribuye en aportes al análisis de los problemas económicos. Desventajas. Puede estimular a la inflación y acepta el déficit de presupuesto. El sucesor de John Maynard Keynes fue Milton Friedman. No ha sido el economista moderno más famoso e influyente. Ese honor se le corresponde a John Maynard Keynes. Pero Friedman se le acerca mucho. Fue de algún modo el mejor alumno, el sucesor y el que completó la obra de Keynes en su teoría general del empleo, el interés y el dinero. Keynes establece el marco que casi todos los macroeconomistas usan actualmente. Ese marco se basa en el gasto y la demanda, los determinantes de los componentes del gasto, la teoría de los tipos de interés a corto plazo, basada en la preferencia por la liquidez y la necesidad de que el Estado intervenga para mantener equilibrada la economía. Pero la teoría de Keynes era incompleta. A su marco, Friedman añadió una teoría de los precios y de la inflación basada en la idea de que existe una tasa natural de desempleo y en los límites de la política fiscal para estabilizar la economía en torno a su tendencia de crecimiento a largo plazo. Límites más allá de los cuales la intervención provocaría inflación. Además, Friedman corrigió el marco de Keynes en un aspecto importante. La experiencia de la Gran Depresión llevó a Keynes a subestimar en gran medida el papel de la influencia de la política monetaria. Friedman, en la campaña de 30 años que empezó con la historia monetaria de los Estados Unidos, escrito en colaboración con Anna Schwartz, restauró el equilibrio. ¿Qué países adoptaron la política de Keynes? El primer gobierno en adoptar políticas keynesianas de gestión de la demanda fue Suecia, en la década de 1930. Keynes tuvo cierta influencia en el New Deal de 1933 a 36 del presidente Roosevelt, aunque este paquete no fue tan radical ni sostenido como Keynes había deseado. Después de 1939, las ideas de Keynes se adoptaron a fines de la década de 1940, la de 1950 y la mayor parte de la década de 1960. Este periodo se conoce como la Edad de Oro del capitalismo y la era de Keynes. Tras casi un mes de confinamiento, el gobierno tiene que empezar a pensar en qué medidas tomar para paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del COVID-19. Y en el debate vuelve a surgir la eterna figura del economista John Maynard Keynes, a quien algunos consideran enterrado y otros más vivo que nunca. La recesión que vendrá tras la pandemia no es una excepción, aunque es difícil conocer qué pensaría Keynes en 2020 con unos modelos económicos tan diferentes a los de su época. Algunos economistas vinculan su teoría económica a la posible salida de la recesión. Por el momento, los gobiernos actúan a corto plazo para frenar la sangría, pero lo importante es lo que vendrá después. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento del consumo y el empleo en momentos de crisis. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Keynes fue partidario de utilizar las políticas fiscales, aunque a finales del siglo XX las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianistas pasaron a recomendar las políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda.